posgrado en la Universidad Particular de San Martín de Porres, en mención de maestría en Ciencias Penales, doctorado en la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Derecho Procesal Penal en la versión de Destreza y Litigación Oral de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, estudios de posgrado en la Université des Droits de l'Homme de Ginebra, Suiza, en el año 2000 y año 2004, realizando en la misma casa de estudios la especialización en Derechos Humanos, posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en la Universidad de San Diego, California, Western School of Law, Estados Unidos de Norteamérica, con mención de especialista en destreza y litigación oral, curso sobre sistema penal acusatorio en el primer claustro universitario de Colombia, la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, como la Universidad de Medellín en febrero del 2012. La Agencia Española de Cooperación Internacional le concedió una beca para estudiar el sistema de las víctimas de delitos en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, Ceja de las Américas para participar en el curso del expediente digital en Santiago de Chile, pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Es conciliador extrajudicial en el Centro de Capacitación para Conciliadores Mater et Magister y de árbitro en el Centro de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Dentro de su experiencia docente podemos mencionar que ha sido profesor de la Academia de la Magistratura en el curso de formador de formadores, en los cursos regulares de la Academia de la Magistratura como profesor asociado, docente de la Universidad Particular San Martín de Porres de Lima desde el año 1996, docente de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú y la Universidad Tecnológica del Perú, docente de la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega. Entre los reconocimientos que se le ha otorgado tenemos el Premio Mario Alzamora Valdés, concurso de docentes del año 2001 por la Universidad de San Martín de Porres, reconocimiento al mejor magistrado del año 2005 por la Asociación de Litigantes Independientes como vocal de la Corte Superior de Justicia de Puno, reconocimiento como gran jurista otorgado por el Colegio de Abogados de Ica, distinción honorífica otorgada por la Asociación Nacional de Magistrados en el año 2013, Premio Alzamora Valdés, concurso de docentes 2001 por la Universidad San Martín de Porres, reconocimiento al mejor magistrado del año 2005 por la Asociación de Litigantes Independientes, como vocal de la Corte Superior de Justicia de Puno. Y finalmente tenemos sus publicaciones, denominada la primera Delitos contra el Patrimonio, con el prólogo del maestro doctor Luis Alberto Bramón Arias, y el texto titulado Victimología, el rescate de la víctima en Bibliotecal, que es la revista oficial del Colegio de Abogados de Lima. Artículos en revistas oficiales de la Corte Superior de Justicia de Puno, Ica, Piura, Lima, portal Hechos por la Justicia, diarios de circulación nacional como El Peruano, Correo, entre otros. Démosle la bienvenida al doctor Bonifacio Meneses González. Entra un poco de nostalgia. La primera vez que estuve aquí tenía solo 5 años y mi señor padre, que trabajó más de 30 años en la universidad, me trajo para actuar. De ahí mi reconocimiento ahora de ver cambiada la Universidad Nacional del Altiplano. A ustedes jóvenes, que les puedo dar un fuerte abrazo por el día de hoy, Día de la Juventud, puedo decirles de que están en una de las mejores universidades. No solo la infraestructura, no solo este compromiso de poder traer dignos expositores como Eugenio Raúl Zaffaroni, con quien tengo una estrecha y digna amistad de hace muchos años, y sobre todo ver el cambio radical que no pueden ustedes envidiar a ninguna otra universidad. Me siento sumamente halagado y sobre todo decirle al doctor Sergio Cerruto, que fue mi profesor, que de una u otra manera no lo hemos defraudado. Hemos podido conocer diversas latitudes del mundo y quizás el tema que les traigo el día de hoy
parte de esa inquietud dogmática jurídica que nos compromete sobre todo a poder hacer una serie de discusiones y poder intercambiar estas inquietudes jurídicas. Mi reconocimiento al doctor Iván Quispe Auca, quien es el culpable, que esté aquí, que si lo hago mal, échenle la culpa a él. Y si lo hago bien, un fuerte abrazo, Iván. Muchas gracias por estar aquí, estos señores magistrados, como el doctor Hernán Laime Yepes y el doctor Jules Rivero Salazar. Y a todos ustedes, mi agradecimiento eterno. El tema que se me ha encargado es aquel relacionado a uno de palpitante actualidad sobre la criminalidad organizada y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y son aquellos nuevos retos de lo que consideramos en el mundo entero se está advirtiendo. Y cuando decimos de que en el mundo entero se está advirtiendo, es de que llegamos a tener un enfrentamiento entre el sistema anglosajón y el sistema europeo continental. Hablar de crimen organizado implica de que la estructura penal de las personas ha ido más a fusionarse con un ánimo de orientar estas conductas a un tema relacionado de crimen. Si nosotros pensábamos, y siempre nuestros profesores de Derecho Penal nos decían, de que conceptualizar este tema y decir que el hecho punible es atribuido a algunos elementos, como la acción, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas, debemos decir si la persona jurídica tiene estas características. Si esas características pueden darse, por ejemplo, de un movimiento corporal. Dentro del tema de la acción, nos decían también nuestros profesores, que es aquello relacionado a un movimiento corporal voluntario, que necesariamente es hablar del causalismo. Cuando decimos que son actos hacia una finalidad penalmente relevante, podemos decir, entonces es una teoría finalista. Pero si vamos con un comportamiento con relevancia externa, diremos que es un concepto social. Un concepto social mucho más arraigado de lo que pensamos de que pueda darse a nivel de una estructura de tipo criminógena. Ahora bien, nosotros hemos advertido de que en cuanto a la responsabilidad de personas jurídicas, hace muchos años, decía el profesor y maestro Luis Jiménez de Azúa, decía, hace 60 años, el español preso, ansioso de despojar a otro de sus fortinos ahorros, se echaba al monte con clásico calañé y trabuco naranjero, escapando de sus perseguidores a lomos de jaca andaluza, porque él es español, por cierto. Hoy crea sociedades, desfigura balances, simula desembolsos y suscripciones y montado en la ignorancia de fiscales y magistrados, escapa sobre el cómodo asiento de su automóvil. Vemos de que amigo, parece que esta posibilidad de que en su momento Jiménez de Azúa consideraba de que estábamos ya frente a hechos que están relacionados a conductas humanas, pero organizadas. Cuando hablamos de persona, los civilistas nos dirán, tenemos una serie de personas, las personas jurídicas, las personas naturales, y son las que nos tienen que orientar a qué clase de actividad nos referimos. Hace muchos años Savigny nos decía de que eso era una ficción, porque se encontraba dotado de una capacidad artificial. Y por su parte, Jekyll nos decía, si esto podemos plantearle una tesis organicista. Esta tesis organicista, refiriéndose a la persona jurídica, está integrada por una persona y tiene un reconocimiento legal. Bien, y cuando esto ocurre, necesariamente tenemos que buscar otra clase de pensamientos y ya nos encontramos cercanos a nuestro siglo. Una de las personas que más ha tratado este tema de decir por qué las personas jurídicas pueden estar apartadas de una imputación penal es Klaus Tiedemann. Dice que las personas jurídicas, al igual que las personas físicas, son también destinatarios directos de las normas, de conducta, es decir, de mandatos y prohibiciones, y que el derecho positivo debe sancionar. Al decir de él, de Tiedemann, Gunther Jacobs sostiene que nadie responde en su condición de hombre, sino a todos los que la persona.
Y otra de las personas que más ha tratado es justamente Silvina Bacigalupo. Silvina Bacigalupo hablaba de que la persona humana está integrada por órganos. Y estos órganos también son integrados por la persona jurídica. Por lo tanto, también pasibles de ser sancionadas. Y tanto Günther Jacobs, Günther Heine, Klaus Tiedemann, Silvina Bacigalupo nos hablan luego de qué es la doctrina de la identificación. Cuando son identificables estos eventos, diremos, son aquellos casos destinados a lo que en la doctrina de la identificación lo han sido materia de estudios. El sistema anglosajón, los americanos, los ingleses, lo tienen bien zanjado. Sí existe la responsabilidad de las personas jurídicas, a diferencia del sistema europeo continental. Pero de un tiempo atrás, los españoles, los franceses, los belgas, los holandeses dijeron, ¿por qué no podemos tener la misma capacidad de sanción? Los españoles entonces empezaron a dar una serie de disposiciones. Su ley criminal modifica su Código Penal de 1995 y establece que a partir del 23 de diciembre del año 2010, dice, vamos a romper ese apotegma jurídico que normalmente lo conocemos como societas delinquere non potes. Las personas jurídicas no delinquen. Y cuando esto ocurre, cuando normalmente decían, sí delinquen, ¿y cómo vamos a ubicarlas dentro del contexto de lo que la legislación española había considerado? La legislación española dijo, no señores, esto es un ámbito subjetivo que merece una sanción. Son delitos en los que pueden incurrir las personas jurídicas. Delitos de atribución de responsabilidad penal, independencia y compatibilidad del sistema de penas, y aquellas que pueden ser conclusivas e inclusive que puedan tener una característica determinante. A diferencia del sistema anglosajón, nosotros podemos ver que ahora lo han considerado como la doctrina Dauber. Si ustedes recuerdan, cuando unas personas que habían consumido unos medicamentos y que estaban embarazadas, los medicamentos que habían consumido dio lugar a que sus niños salgan con malformaciones. Y estas malformaciones eran atribuibles al consumo de esos medicamentos. Inicialmente el sistema, me refiero al sistema anglosajón de Estados Unidos, tanto en el juzgado de circuito como en el juzgado, en el Tribunal Superior, declararon improcedente esa denuncia. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos apareció una tesis que se llamaba la prueba generalmente aceptada, ¿no? El General Acceptance Test, que no requería de que tendríamos que buscar otra clase de pruebas que no sean aquellas que generalmente debían ser aceptadas. Y esto permitió que el caso Dauber fuera analizado por la Corte Suprema de Justicia de la República y sostuvo una enmienda que en su momento lo pasó como un caso y luego lo consideró como una doctrina. La doctrina Dauber es ahora que preconiza, como en el caso Mapeu versus Illinois, de que una persona fue a consumir un café a McDonald's y ¿qué le pasó? El café estaba muy caliente. Esa imputación que luego recayó en la empresa McDonald's, que no solo tuvo una sanción de carácter civil en la indemnización, sino sobre todo tuvo un carácter disciplinario y, cómo no, de carácter penal, porque la sanción fue hasta de $1 millón sobre la empresa McDonald's. Entonces, el sistema anglosajón, como les digo, tiene claramente cómo es de que lo tienen señalado, y no solo de eso, sino que ha sido copiado luego por el sistema español cuando ve aquella sanción. ¿Qué pasa cuando una persona, hace un momento nos decía el doctor Quispe Auca, se busca una sanción mayor, la pena capital, que es la pena de muerte? Eso le puede suceder a una persona, pero la persona jurídica está vinculada a su disolución, a su extinción. Esa es una pena de muerte para la persona jurídica. Va junto con la suspensión de sus actividades, la clausura de locales y aquellos que determinen una prohibición definitiva, que tengan otra actividad que no sea la que debía ser previamente conducida. Entonces, el sistema anglosajón tuvo en cuenta esas prerrogativas de carácter sancionador, y luego empezaron los españoles, bueno, los holandeses y últimamente los franceses. Y cuando, por ejemplo, la acción común de la Unión Europea
del 21 de diciembre de 1998 sobre el crimen organizado, en su artículo 3 dice: compromete a los Estados miembros de garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas penalmente responsables y tengan una sanción disuasoria y proporcional al tipo patrimonial y económico. Esta exigencia punitiva del sistema europeo continental, a su vez, fue recogida por la Convención contra el Crimen Organizado del año 2009, y en su artículo 10 señalaba que las personas jurídicas pueden ser de índole sancionadas, pueden ser de índole penal, civil y administrativa, consistiendo en sanciones eficaces y proporcionadas y también disuasorias. Entonces, ya no era tan solo que la persona natural debería ir a la cárcel, debería ir a una sanción mayor. La decisión marco del Consejo de la Unión Europea del 13 de junio del año 2002, a su vez, en su artículo 3, cuando se trataba de temas relacionados de terrorismo, el artículo 7 dice: cada Estado debe adoptar las medidas necesarias para que las personas jurídicas puedan ser responsables penalmente de los delitos que se cometan a título personal. Entonces, ese marco a nivel europeo continental, que muchas veces ha sido denegado por nuestro sistema peruano, nos va y nos orienta a decir: ¿qué pasó en el Perú? En el caso, por ejemplo, del Código Penal de 1863. El Código Penal de 1863 tenía una estructura muy ampulosa en lo que se llama el carácter de la parte general del Código Penal. Viterbo Arias nos decía que el Código Penal de 1863 tenía la característica de identificar a las personas, a los hombres que podían tener a su lado el lado bueno o a su lado el lado malo, y podían identificar qué acción seguir respecto a una conducta que pueda ser posteriormente sancionada. Este Código Penal de 1863, reitero, muy bien comentado por Viterbo Arias, tuvo lugar luego que un Código Penal suizo de 1921 y que el Código Penal argentino fueron una copia literal que constituyó lo que llamaron el Código Penal Maurtua de 1924, que los suizos inclusive no lo pusieron en vigencia y vinieron al Perú para ver cómo funcionaba su código, porque el peruano hizo una copia literal del Código Penal de 1921, el Código Penal suizo. Y ahí se establecían ciertas características que no se habían introducido recién respecto a que cómo podían ser sancionadas las personas jurídicas. Este Código Penal establece en el artículo 254 la posibilidad de sancionar una quiebra culposa, una quiebra fraudulenta, y da la estructura de que podían ser sancionadas las personas jurídicas. Pero es recién en el año 1991, el Código Penal del 91, que en su momento, el 26 de abril del 91, se consideró que era la panacea, el mejor código que con mejor técnica legislativa de Latinoamérica había llegado a estos lares. En la actualidad tiene 409 modificaciones. De las 409 modificaciones, todas son ellas para incrementar las penas, para crear nuevos delitos. Hemos visto que se creó el delito de feminicidio y a los pocos días un hombre desfiguró a su esposa, un hombre le echó agua caliente, el otro la acuchilló. Y por más que el artículo 107 del Código Penal establece claramente el que mata a su ascendiente, descendiente, hijo natural o adoptivo, cónyuge o concubino, de tal manera que reconoce dos instituciones del derecho civil, el concubinato y la adopción. Pese a ello se creó una nueva figura y se han incrementado en 409 veces, y ha decidido el profesor Manuel Miranda Estrampes que se crea que el derecho penal es mágico, que con una varita mágica el derecho penal va a solucionar todos aquellos problemas que tenemos en la colectividad, cuando todo, como decía el profesor y directo amigo Hernán Laime Yepes, parte de una política criminal. Si no hay una política criminal, vamos a estar siguiendo con la ausencia de poder tener luego el carácter de la represión. No todo es represión, ni todo es forma de poder identificar a aquellos sectores de la población, cuando necesariamente tenemos que partir del control social. Solo cuando se hayan vencido todas las formas de control social debemos recurrir al derecho penal. Pero cuando todo es una escalinata punitiva, y muy bien lo dice el doctor Iván Quispe-Auca, es la inflación del derecho penal nuclear, la inflación del derecho penal valorativo, ¿no? El derecho penal populista, que una vez José dijo de que el derecho penal se puso de rodillas ante Mussolini, porque era un Estado robustecido en Italia, y se creía de que con el derecho penal iba a controlar todas las actividades humanas, y eso es falso.
Porque Estados Unidos tiene pena de muerte, pero sigue el incremento de lo que actualmente vemos como una criminalidad, y más aún de la criminalidad organizada. ¿Qué hizo el Perú entonces mientras teníamos nuestro código endeble en esta materia? El Código Penal del 91, lo vamos a analizar dentro de un momento brevemente. El artículo 104 y el 105 ha recogido un contexto de esa legislación en cuanto habla de las consecuencias jurídicas del delito referidas a las personas jurídicas. Pero en el decreto ley 18957 del 14 de septiembre del año 71 se estableció una especie de sanción que decía que ninguna persona jurídica de derecho privado distintas a las empresas financieras reguladas por ese mismo decreto ley debe realizar ciertas operaciones financieras ni utilizar en su denominación, sancionada con 5.000 soles diarios si es que esa infracción se cometía. Miren que luego hemos tenido CLAE, hemos tenido una serie de actividades delincuenciales corporativamente hablando cuando estas normas se habían dictado. En el año 66 vemos que la ley 16185 habló en su artículo 9 que si las actividades que se realizan a través de los comerciantes en el ejercicio de ello incurrían en la comisión de delitos a que se refiere esa propia ley, además de las sanciones que le correspondan penalmente, disponía la cancelación de sus licencias, patentes y otras autorizaciones administrativas. Situación similar se vio en lo que hablamos del artículo 12 del decreto ley 25623 en el año 92, que sanciona a aquellas personas jurídicas que se vean involucradas en casos de narcotráfico. Acuérdense que en ese tiempo hablábamos de una receptación sustitutiva, y la receptación sustitutiva estaba ligada a que aquellas empresas que tenían inyección de dinero proveniente del narcotráfico tenían que tener una sanción. Esta provisión y estos hechos que fueron radicalmente contestados fue el endurecimiento de las penas, y así a su vez en el decreto ley 25643 se sanciona a las personas involucradas en casos de terrorismo cuando se trata de la provisión de material explosivo de uso civil y conexos. Entonces, sí hemos tenido una suerte de disposiciones como la ley 26461 en el caso de contrabando, que son aquellas normas primigenias de lo que ahora tenemos en el 104 y en el 105 del Código Penal. A su vez, es justamente lo que después hemos podido verificar en la Ley Penal Tributaria, en el Decreto Legislativo 813. Y ahí vemos cómo es de que internamente buscamos la forma de sancionar a las personas jurídicas. No tratarlas de apartar de ese tipo, considerado tipo penal o derecho penal solamente para las personas. Tuvimos a bien revisar una resolución de Indecopi, la resolución jefatural 198 del 94, dice: cuando una obra es copiada inmediatamente por otras empresas, se dispone del cese inmediato de la actividad empresarial. Quiere decir, a nivel administrativo, a nivel penal, se ha estado buscando formas de sancionar a la persona jurídica, y en eso analizamos y decimos, ¿pero qué dice el artículo 11 de nuestro Código Penal? ¿Cuál es la posición de lo que se creía desde el tiempo del siglo de las luces, desde la Revolución Francesa, que todo estaba orientado a que el derecho penal está destinado a las personas? ¿Qué decían los glosadores y los canónicos y los nuevos glosadores o los posglosadores respecto a lo que por estructura penal estaba orientada únicamente a las personas? No se había hablado tanto en el derecho penal europeo continental respecto a esta posibilidad de una sanción. Pero al final de cuentas, los jueces supremos de la República en el Perú, al ver ese contingente, ¿qué ha sucedido? Ya no solo tenemos el concepto de Tienemann, ya no solo tenemos el concepto de Silvina Basigalupo, de Gunther Jacobs, de Gunther Heine, que habla de ese, sí tienen una estructura que parece ser sancionable, porque hay que ser sancionables a aquellas personas jurídicas que usan a las personas para los efectos de una comisión de un hecho delictivo, y esas personas que usan a las personas jurídicas para ubicarse dentro del gran campo de lo que vemos a diario: criminalidad organizada. El crimen organizado ha sido de un tratamiento sumamente delicado a nivel internacional desde el protocolo de Palermo, que las sociedades se han unido para poder ver, decir, de qué manera vamos a combatir esta delincuencia.
En el Perú tenemos una serie de contingencias a nivel de carácter de predictibilidad de la justicia. Nosotros también nos han dicho desde tiempos iniciales de nuestras clases de Derecho de que existe un precedente vertical, ¿cierto? Ese precedente vertical que viene desde el Tribunal Constitucional, cuando nos dice de qué manera los jueces debemos resolver. Tenemos un precedente horizontal cuando los jueces de la Corte Suprema se reúnen en plenarios. Nosotros los jueces superiores nos reunimos en acuerdos que vienen a ser los plenos jurisdiccionales y los jueces también, que es la única orientación para combatir la ausencia de predictibilidad de la justicia. Y la Corte Suprema se reunió en el año 2009 al amparo de lo que significa el artículo 116, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que tenemos que ver necesariamente la forma de uniformar la jurisprudencia. Es así que como precedente vertical ya lo hizo. Y en este acuerdo plenario 7 del 2009, en el fundamento 8, se dice que hay dos factores que concurren etiológicamente en la explicación de tal actitud de los jueces nacionales. Dice que en primer lugar, la ausencia de reglas específicas de determinación y fundamentación en el Código Penal, que solo enumera las sanciones aplicables y señala de modo muy general, los presupuestos generales para su utilización concreta, y en segundo lugar a la carencia de normas procesales que el acuerdo plenario identificó. Entonces, ¿cómo emplazar, decían los jueces de la Corte Suprema, a los integrantes de una persona jurídica y que se deba dar las sanciones correspondientes? Estas sanciones deben ser adoptadas en el seno de la persona jurídica. El profesor Hurtado Pozo dice: su naturaleza permite que se trate de sanciones impuestas a las personas jurídicas que de manera simulada, pero no con el objetivo de encubrir su reconocimiento como portadoras de responsabilidad penal, y así muy bien lo ha señalado también el profesor Peña Cabrera. ¿Por qué seguir permitiendo que existan personas jurídicas que puedan evadir una responsabilidad penal en un contexto que se ve como ley lata, pero no como ley eferenda? El artículo 105 del Código Penal, analizado por los señores jueces supremos, que tomó en cuenta lo que en su momento había visto el decreto legislativo 982, definió los presupuestos, dijo: vamos a ver cómo es que se pueda identificar a la persona jurídica que haya cometido un hecho punible. Las personas jurídicas, ¿de qué manera en el Perú pueden ser pasibles de una sanción? De tal manera que este Tribunal Supremo dijo: tenemos que ver y tomar ciertas medidas. Por ejemplo, que la persona jurídica haya servido para la realización, favorecimiento o encubrimiento del delito. Es una de las situaciones regulares en la que podemos considerar que existe una corporación criminógena con el ámbito de buscar de que se pueda encubrir o sea más fácil cometer hechos delictivos. Vamos a ir de la mano entonces. ¿Societas delinquere non potes? No, societas delinquere potes. Que es decir, que las personas jurídicas sí delinquen. Y luego dijo: ¿y qué pasa si es condenado el autor? Si el autor físico y específico del delito ha sido juzgado, entonces representa para ello un caso de una consecuencia jurídica y una conducta accesoria. Y en el fundamento 17 establece claramente cómo es que se debe proceder y cómo es que el nuevo Código Procesal Penal así también lo ha visto. Los señores magistrados de la Corte Suprema no solo plantearon la posibilidad de la disolución, dice que aquellos casos que tienen que salir en el presupuesto de que el autor físico haya sido condenado. Y este autor físico que haya sido condenado implica que encontramos las consecuencias accesorias del proceso penal. Toda sanción jurídica tiene que tener una sanción efectiva y adopción de consecuencias accesorias. No puede escapar a la luz del Estado constitucional de derecho. Porque al final de cuentas, si estamos dentro de un Estado social y democrático de derecho, con el crimen organizado se han diluido muchas de estas conductas, pese a que tienen una particularidad: el tercero civilmente responsable. Cuando existe una conducta en la que la persona física es sancionada y tras de ella hay una persona jurídica,
creemos, y así lo ha interpretado durante mucho tiempo el derecho penal, que es el tercero civilmente responsable. Un sujeto está conduciendo un vehículo, atropella a una persona, y la sentencia dice, se le impone una pena privativa de libertad y también se fija una reparación civil que deberá ser asumida en forma solidaria por el causante del daño, es decir, el conductor, y el tercero civilmente responsable, que no es otra persona que la persona jurídica titular de la unidad vehicular. Entonces, este es tercero civilmente responsable. En el caso, cuando decimos de tercero civil, es aquella que no ha participado en lo absoluto. Como decía el profesor José María Silva Sánchez, no ha tenido una concausalidad, una corresponsabilidad, no ha participado activamente en el desarrollo de ese hecho criminal, porque quien manejaba el vehículo era el chofer y no era aquella persona jurídica. Pero cuando vemos en el artículo 104 y 105, se refiere estrictamente a aquellos casos en los cuales la persona jurídica ha sido usada o ha colaborado, ha tenido un rasgo de concausalidad y corresponsabilidad para la evidencia de un hecho criminal. En el nuevo Código Procesal Penal sí la situación está un poco más clara. En el artículo 93, claramente del nuevo Código Procesal Penal, podemos leer que la persona jurídica incorporada en el proceso penal en lo concerniente a la defensa de sus derechos e intereses legítimos goza de todos los derechos y garantías. Quiere decir que se eleva a esta categoría, para los efectos de que no pueda caer en indefensión. Y así lo ha señalado en este fundamento 20 del Pleno Jurisdiccional de los señores jueces supremos. Entonces, en 23 distritos judiciales, incluyendo Puno, tenemos nuevo Código Procesal Penal. Tenemos un tratamiento en el que nosotros vemos que ahí están los rasgos que vinculan a un proceso de garantía. Pero cuando retrocedemos a Lima y vemos que el fiscal tiene que hacer una denuncia y el juez tiene que seguir con el tema de abrir una instrucción y que este propio juez tenga que continuar haciendo las investigaciones y que en algunos casos del proceso penal sumario pueda tener que este juez que investigue y que sentencia, lo único que vamos a ver es que es un proceso inconstitucional. Conviene subrayar entonces que los representantes de esa persona jurídica no tienen por qué coincidir con las personas físicas a quienes se les imputa la comisión de un delito. La investigación preparatoria está orientada, por lo tanto, a que esta persona jurídica debe ser emplazada. La persona jurídica, en lo que a su derecho le asiste, puede ser también declarada en forma tal que en su momento el juez o el colegiado pueda dictar una sentencia de responsabilidad. Ha habido algunos casos en los cuales hemos visto que la persona jurídica ha sido declarada rebelde. Rebelde porque no ha hecho y no se ha incorporado en forma adecuada a su defensa. Rebelde porque ha rehuido a esa imposición de sanciones que establece el artículo, por ejemplo, 93. Y cuando esto ha ocurrido, se ha tenido que verificar, por ejemplo, una acusación fiscal. Cuando el fiscal tiene una labor requiriente, el abogado tiene una labor de defensa y el juez tiene una labor jurisdicente. Únicamente un árbitro en el que tenga que ver cuál es la responsabilidad de esa persona jurídica. Y cuando esto ocurre, tiene que tener a la mano, señor fiscal, usted que tiene la carga de la prueba, usted que tiene que demostrarle a esta persona que está sentada ahí, a él, al juez y a la historia que es autor del delito, ¿cuál es esa corresponsabilidad que tenemos que partir de decir hay una sanción y un efecto resarcitorio? Porque todo hecho tiene que ser señalado necesariamente con un aspecto de sanción, pues los fines de la pena, y aquellos que van de la mano con lo que hemos verificado siempre, el aspecto resarcitorio, de que la víctima pueda en algo ser reparada respecto a lo que ha recaído sobre él un hecho criminal. De tal forma de que el Supremo Tribunal dice, señores, ¿cómo es que los jueces deben trabajar en cuanto al tratamiento de la persona jurídica? Que si bien nosotros verificamos y podemos decir, sí señor, puede incurrir en un hecho delictivo. Entonces, el juzgador en estricto respeto, podemos ver de que tiene que existir una congruencia. Y una congruencia en la imputación que hace el fiscal y los extremos de la defensa. Estos extremos de la defensa que tienen que ver necesariamente y tienen que incidir
en el aspecto de decir por qué una persona jurídica no puede ser sujeta del derecho penal. Decíamos hace un momento que ha ido avanzando de tal manera esta forma de derecho, como decía el doctor Iván Quispe, estamos frente al derecho penal del enemigo, ¿no es cierto? Después del 11 de septiembre lo que ha ocurrido. Y en el Perú, luego de las disposiciones de carácter administrativo que hace un momento dije, hemos llegado a un momento en el que se ha dictado, y es materia justamente del tema final, la ley de criminalidad organizada. El gobierno expidió dos disposiciones, la 30.076 y la 30.077. Y la 30.076 dispuso a nivel nacional, donde no existía nuevo Código Procesal Penal, que teníamos que hacer audiencias en el requerimiento de prisión preventiva. En la ley 30.077 habla puntualmente qué cosa es crimen organizado. El crimen organizado detalla y dice cuando 3 o más personas participan activamente en un hecho criminal y detalla cuál es el protocolo de delitos. Tanto así que esto ha merecido que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que me honro en integrar, ha dispuesto la conformación de nuevos tribunales en materia de crimen organizado. Se le ha dado a la Sala Nacional del Perú el compromiso de conocer aquellos casos de crimen organizado que sean de envergadura nacional o internacional, que puedan significar el atentado contra la estabilidad democrática inclusive. Pero hay crimen organizado, y nosotros discutíamos en la comisión frente al ministro de ¿qué sucede si en Puno 3 sujetos matan a un taxista? ¿Eso es crimen organizado que iría a la Sala Nacional? No. ¿Y qué pasaría si 4 sujetos roban una cantidad de ganado y también matan a una persona? ¿Ese es crimen organizado? Se tuvo que expedir una serie de resoluciones por parte del Consejo Ejecutivo detallando puntualmente en qué casos y solo en qué debe ir a la Sala Nacional con sede en Lima para establecer el concepto de crimen organizado. Pero luego nos llama la atención artículos abajo, y el artículo 23 se dedica exclusivamente a lo que es la participación de la persona jurídica. Consecuencias accesorias. Si cualquiera de los delitos previstos en la presente ley han sido cometidos en ejercicio de la actividad de una persona jurídica o valiéndose de su estructura organizativa para favorecerlo, entonces ahí establece cuáles son las particularidades de la sanción de imponerse. Puede ser una multa, clausura definitiva, prohibición de llevar a cabo sus actividades, cancelación de licencias y derechos, disolución de la persona jurídica. Esa es la pena de muerte de la persona jurídica, la disolución de la persona jurídica. Se refiere a que se tenga una ayuda externa, se refiere a una autoevaluación, unos sistemas que van a ayudar a que las personas jurídicas no delincan. Cada una de las empresas jurídicas dice su norma en Estados Unidos que tienen que tener su comportamiento de compliance. ¿Para qué? Para evitar que incurran en hechos delictivos. Nosotros aún tenemos esta posición y ahora nos hemos visto con una norma que la conocemos como la pérdida de dominio. En el Perú ya se dictaron las primeras sentencias, 2 sentencias de pérdida de dominio. Cuando el decreto legislativo 1104 nos habla acerca de que cómo procede la pérdida de dominio, es de que luego que nos percatamos de que ocurrió un hecho delictivo y de que estas personas han usado una persona jurídica, van a perder el dominio, la titularidad en registros públicos de los bienes que han sido materia del uso de la persona jurídica. Esta pérdida de dominio fue recogida de la legislación española y ha dado lugar a que tengamos, por ejemplo, 333 procesos en el Perú, de cada uno de los delitos en los cuales hemos podido verificar. ¿En qué delitos, por ejemplo? Terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, delitos aduaneros, defraudación tributaria, concusión, peculado, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, delitos ambientales, minería ilegal y otros delitos y acciones que generan efectos o ganancias ilegales en agravio del Estado. Y cuando decimos la pérdida de dominio, pues ya hemos avanzado mucho más.
La competencia funcional de esto le corresponde justamente a un juez especializado. El Consejo Ejecutivo dispuso un juez en Lima dedicado exclusivamente a los temas relacionados a pérdida de dominio. Y en eso podemos ver, por ejemplo, en cuanto al flujograma del proceso de pérdida de dominio, no necesariamente esperamos la sentencia. El juez de pérdida de dominio no tiene que esperar una sentencia consentida y ejecutoriada, sino por el contrario, la evidencia de que se haya cometido un hecho criminal y que esto haya incurrido, que un bien inmueble o una persona jurídica haya sido utilizada. ¿Qué implica? Simple y llanamente de que pierde la titularidad del bien. ¿Quién hace la demanda? El procurador. ¿Qué ha dispuesto el juez en esta sentencia dictada por el primer juzgado de Lima Norte? De que el dominio de esa persona jurídica pasa a manos del Estado. Miren este contexto. Miren este contexto y ustedes van a ver la calidad de la producción. Tenemos 333 procesos de pérdida de dominio. Estas estadísticas que les he traído en cuanto, por ejemplo, al primer juzgado penal liquidador, en adición juzgado especializado en procesos de pérdida de dominio de la Corte de Lima, se refiere exactamente a eso. Ya se están expidiendo sentencias. ¿Qué dice la Constitución? Que no es la propiedad inviolable, inalienable, que la propiedad no puede ser materia de perturbación, pues con la ley de pérdida de dominio hay un compromiso de carácter de enfrentamiento constitucional. Subrayo y concluyo. En el sistema anglosajón siempre ha existido la identificación de los delitos pasibles de ser imputados a la persona jurídica. En el sistema europeo continental, donde nosotros somos parte, no se había hablado durante siglos, y por eso cité a los glosadores, a los canonistas y posglosadores, el siglo de las luces, la Revolución Francesa, no se habló, solamente se identificó a la persona. En el Perú, ni en el Código Penal de 1863, ni en el Código Penal de 1924, ni en el Código Penal de 1991, se incorporó este tipo de respeto a las personas jurídicas. Sin embargo, en la ley de crimen organizado, en la ley de pérdida de dominio y en la ley de lavado de activos, tenemos una clara identificación de que ya nos comprometemos más con el sistema anglosajón y decimos las personas jurídicas sí delinquen. Y el apotegma jurídico societas delinquere non potes se rompió. Lo que ahora en el Perú se tiene con estas normas es societas delinqueren potes. Las personas jurídicas sí delinquen. Finalmente, mi agradecimiento a ustedes por su paciencia. Reitero mi abrazo a los jóvenes por el Día de la Juventud y a su vez el deseo y mi compromiso de que cualquier circunstancia, como puneño de corazón, porque es una tierra tan hermosa que nos vio nacer, tierra de luz, pensamiento y libertad, nos acoja como el día de hoy. Los espero cuantas veces sea posible. Estoy en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el segundo piso del Palacio de Justicia, para poder servirlos siempre con la misma amplitud. Y nuevamente, señores organizadores, maestros Sergio Cerruto, muchas gracias por su invitación. Penal de las personas jurídicas en el marco de la ley del crimen organizado. Doctor Bonifacio Meneses González, creo que nunca podríamos quedarnos defraudados. Al contrario, nos sentimos muy orgullosos porque creemos que Puno ha estado dignamente representado en todos los lugares donde ha visitado y ha expuesto los temas jurídicos que son de su conocimiento. Nuevamente agradecer a nuestra invitación de participar en este evento tan extraordinario, donde esta juventud ha tenido la oportunidad de escuchar sus sabios conocimientos y también por esa franca invitación que muy pocas personas lo hacen, de poder visitarlo y acceder en el lugar que hoy trabaja. Desearle todos los éxitos y que siga cosechando lauros para bien y orgullo de Puno.
Muchísimas gracias.